Hola, buenas tardes. Me llamo Abby, trabajo por el Nicollet County. Estoy aquí hoy con Jody, que es una enfermera aquí que trabaja por el condado de Nicollet County. Y estamos aquí hoy nada más para hablar sobre algunas preguntas sobre las vacunas de COVID-19. Vamos a seguir con unas preguntas. En inglés le voy a decir y yo le voy a interpretar en español. Go ahead, Jody. The first question we have is, what is the difference between the two vaccines? At this time, there are two approved vaccines available to prevent COVID-19, known by their brand names of Pfizer and Moderna. Both help our bodies develop immunity to the virus without us having to get the illness. Both vaccines require 2 doses, either 21 or 28 days apart. The first shot starts building protection. A second shot a few weeks later boosts that protection even more. Both vaccines are very good at preventing COVID after 2 doses. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las dos vacunas? En este momento hay 2 vacunas aprobadas disponibles para prevenir COVID-19, conocidas por sus marcas Pfizer y Moderna. Ambos ayudan a nuestro cuerpo a desarrollar inmunidad al virus sin que tenemos que contraer la enfermedad. Ambas vacunas requieren 2 dosis con 21 o 28 días de diferencia. El primer vacuna comienza a construir la protección. El segundo vacuna, unas semanas después, aumenta aún más esa protección. Ambas vacunas son muy buenas para prevenir COVID después de 2 dosis. Go ahead. Our next question is, why do there have to be 2 doses? Getting both shots is important for the vaccine to work. The first dose helps your body recognize the virus and gives you about 50% immunity, while the second dose triggers an immune response. After the second sets in, immunity is around 95%. You will not develop sufficient immunity to COVID-19 without both doses. ¿Por qué tiene que tener 2 dosis? Recibir ambas inyecciones es importante para que la vacuna funcione. La primera dosis ayuda a su cuerpo a reconocer el virus y brinda aproximadamente un 50% de inmunidad, mientras que la segunda dosis desconocida una respuesta inmune. Después de los segundos vacunas, la inmunidad alrededor de 95%. No desarrollará suficiente inmunidad a COVID-19 sin ambas dosis. Is the vaccine going to make me sick? A COVID-19 vaccine cannot make you sick with COVID-19. What does happen, though, is after getting a vaccination, the body starts the process of developing immunity. This can cause symptoms such as fever and body aches. This is not COVID. These symptoms are normal and a sign that the body's immune response is working. It is actually a good sign your body is responding as it should. ¿Me va a enfermar de la vacuna? Una vacuna COVID-19 no puede enfermarlo con COVID-19. Sin embargo, lo que sucede después de recibir una vacuna es que el cuerpo comienza el proceso de desarrollar inmunidad. Este puede provocar síntomas como fiebre y dolores del cuerpo. Este no es COVID. Esos síntomas son normales y es una señal de que la respuesta inmunitaria del cuerpo está funcionando. En realidad, es una buena señal de que su cuerpo está respondiendo como debía. Our next question is it safe to get the vaccine if I have diabetes? People with more serious medical conditions like cancer, diabetes, and heart conditions are at increased risk of severe illness and even death from the virus that causes COVID-19. They can and should get the vaccines as long as they have not had an immediate or severe allergic reaction to a COVID-19 vaccine or any of the ingredients in the vaccination. ¿Es seguro recibir la vacuna si soy diabético?
Las personas con afecciones médicas más graves como cáncer, diabetes y afecciones cardíacas tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave a causa del virus que causa COVID-19. Pueden y deben recibir las vacunas siempre y cuando no hayan tenido una reacción alérgica inmediata o grave a la vacuna COVID-19 ni a ninguno de los ingredientes de la vacuna. The next question is, why would the person still quarantine even if they got vaccinated? We don't know yet whether getting a vaccine will prevent you from spreading the virus that causes COVID-19 to other people, even if you don't get sick yourself. This is a new virus, and our history with it and our research are still pretty new, only about a year old. If you are exposed to COVID-19, you want to be sure you don't spread it to other people who may not be vaccinated. ¿Por qué la persona todavía se pondría en cuarentena incluso si se vacuna? Todavía no sabemos si la vacuna evitará que usted transmita el virus que causa el COVID-19 o a otras personas, incluso si usted no está enferma. Este es un virus nuevo y nuestra historia con él y nuestra investigación todavía son bastante nuevas. Solo tienen aproximadamente un año. Si está expuesto al COVID-19, debe asegurarse de no contagiarlo a otras personas que no están vacunadas. When would the vaccine start to protect me against the virus? You will start to have some immunity 7 days after your first dose. Your immunity will continue to build and will reach a peak about 2 weeks after the second dose. ¿Cuándo comenzaría la vacuna a protegerme contra el virus? Comenzará a tener algo de inmunidad 7 días después de su primer dosis. Su inmunidad continuará desarrollándose y alcanzará un pico aproximadamente 2 semanas después de la segunda dosis. How do clients with limited English and/or no access to internet sign up for the vaccinations? Is a phone call an option to schedule an appointment? When Nicollet County has vaccine available, we will set up a phone line to take appointments over the telephone to make it easier for those with limited English or no access to computers. Interpreters also will be available to provide assistance. ¿Cómo se inscriben para la vacunación los clientes con un inglés limitado y que no tienen acceso a Internet? ¿Es la llamada telefónica una opción para programar una cita? Cuando el condado de Nicollet tenga la vacuna disponible, estableceremos una línea telefónica para atender las citas por teléfono para facilitar las cosas a las personas con inglés limitado o sin acceso a las computadoras. También habrá intérpretes disponibles para brindar asistencia. A lot of people are wondering, is the vaccine safe to use? And what are some common side effects? Both COVID-19 vaccines being used have gone through rigorous studies to ensure they are as safe as possible. You may have some side effects, which are normal signs that your body is building protection. These side effects may affect your ability to do daily activities, but they should go away within a few days. Common side effects would be pain and swelling on the arm where you got the shot. Other side effects would be fever, chills, tiredness, and headaches. ¿Es la vacuna seguro de usar? ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios más comunes? Las dos vacunas COVID-19 que se utilizan han pasado por rigurosos estudios para garantizar que sean lo más seguros posible. Es posible que tenga algunos efectos secundarios que son signos normales de que su cuerpo está generando protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad para realizar las actividades diarias, pero no deben desaparecer en unos días.
Los efectos secundarios comunes serán dolor de hinchazón en el brazo donde recibiste la inyección. Otros efectos secundarios serán fiebre, escalofríos, cansancio y dolores de cabeza. Can pregnant and breastfeeding women take the vaccination? If you are pregnant, we recommend that you discuss the vaccine with your healthcare provider prior to taking it. At this time, experts believe it is also safe to get the COVID-19 vaccine if you are nursing. ¿Pueden las mujeres embarazadas y en el periodo de lactancia vacunarse? Si está embarazada, le recomendamos que hable sobre la vacuna con su doctor de atención médica antes de vacunarse. En este momento, los expertos creen que también es seguro recibir la vacuna COVID-19 si está amamantando. Can you get COVID from the vaccine itself? No, none of the authorized and recommended COVID-19 vaccines or COVID-19 vaccines currently in development in the United States contain the live virus that causes COVID-19. That means that a COVID-19 vaccine cannot make you sick with COVID-19. ¿Podemos contraer COVID por la propia vacuna? No, ninguna de las vacunas COVID-19 autorizadas y recomendadas o vacunas COVID-19 actualmente en desarrollo en los Estados Unidos contienen el virus vivo que causa el COVID-19. Esto significa que una vacuna COVID-19 no puede enfermarlo con COVID-19. Our last question is, can people get vaccinated if they have the virus? Experts recommend that you wait until you are fully recovered from your infection and are no longer in isolation before you receive a COVID-19 vaccine. Once you have completed your isolation period and are feeling better, you should be able to take the vaccine. ¿Pueden las personas vacunarse si tienen el virus? Los expertos recomendaron que espere hasta que se haya recuperado por completo de su infección y ya no está aislado antes de recibir la vacuna COVID-19. Una vez que haya completado su periodo de aislamiento y se siente mejor, debía poder vacunarse. Thank you for joining us today. There's a few more things that we want to say. Getting vaccinated is one of the many steps you can take to protect yourself and others from COVID-19. COVID-19 can cause severe illness or death. Stopping a pandemic requires using all the tools available. Vaccines work with your immune system, so your body will be ready to fight the virus if you are exposed. Other steps like masks and social distancing help reduce your chance of being exposed to the virus or spreading it to others. Gracias por mirar este video hoy. Unas cosas últimamente que queremos hablar antes que terminamos es en general, vacunarse es uno de los muchos pasos que pueden tomar para protegerse y proteger a los demás del COVID-19 que puede causar una enfermedad grave o la muerte. Para detener una pandemia es necesario utilizar todas las herramientas disponibles. Las vacunas trabajan con su sistema inmunológico para que su cuerpo esté listo para combatir el virus si está expuesto. Otros pasos, como las máscaras y el distanciamiento social, ayudan a reducir la posibilidad de estar expuesto al virus o contagiarlo a otras personas.